El pastor Joseph Prince dice lo siguiente en uno de sus libros más recientes. El día de reposo, en este caso me refiero al domingo o primer día de la semana, es para los creyentes. El día en que pasamos tiempo con nuestro Salvador. El día en que nos juntamos como iglesia para adorarle, para escuchar su palabra, para celebrar juntos y para agradecerle el perdón de todos nuestros pecados por medio de la obra de Cristo en la cruz. El domingo es un día de reposo, pero eso no implica inactividad. Nuestra actividad principal en ese día es permitir que Dios sea todo para nosotros, adorándole y entregándole nuestras ofrendas y diezmos en actitud de agradecimiento por su provisión. Dicho de otra manera, el domingo nos reunimos como cuerpo de Cristo para celebrar, alabar y honrar a Dios de manera colectiva y no en forma individual. Resumiendo las palabras del pastor Prince, podríamos decir, el domingo o día de reposo es el día en que dedicamos tiempo a nuestro Dios. Jesús es nuestra paz, o dicho de otra manera, Jesús es el verdadero día de reposo. Como hemos dicho en enseñanzas anteriores, todas las leyes del Antiguo Testamento, y en especial los 10 mandamientos, señalan hacia la persona de Jesús. La ley de Moisés le fue dada al pueblo de Israel para indicar hacia el futuro Salvador, con el propósito de que ellos llegaran a depositar su fe en el Mesías. La razón o propósito de la ley es indicar hacia Jesús y conducir así al ser humano a los amantes brazos de Cristo. Teniendo en cuenta esto, vemos con más claridad que el cuarto mandamiento, el cual habla del día de reposo, señala hacia Jesús, quien es nuestro verdadero reposo. En Colosenses 2, 16 y 17, el apóstol Pablo nos dice algo importante. Voy a leer dichos versículos de una de las traducciones al alemán, la cual lo explica de una manera muy clara y concreta. Su traducción literal es la siguiente: por lo tanto, no seas condenado por alguien solo porque estás comiendo o bebiendo ciertas cosas o porque estás ignorando ciertos festivales o días festivos o sábados, porque todas estas cosas son solo sombras de lo que se ha convertido en realidad corpórea en Cristo. Todas aquellas cosas del Antiguo Testamento eran simbologías de aquello que más tarde se convirtió en realidad en la persona de Jesús. Sí, en la persona de Jesús. Aquí es mencionado también el sábado en relación al día de reposo, y por eso decimos que Jesús es nuestro verdadero reposo. El reposo se convirtió en realidad en la persona de Jesús. La ley no le fue dada al ser humano para que viva de acuerdo a ella. Hay algunos que tienen problemas cuando me escuchan decir esto porque piensan que Dios dio la ley para ser utilizada como regla de conducta, pero esa no es la forma en que actúa nuestro Dios, puesto que Él sabía de antemano que el ser humano no la podía cumplir. Tratar de vivir de acuerdo a la ley solo nos produce frustración. ¿Es Dios acaso un Dios que desea frustrarnos poniéndonos una carga sabiendo que no la podemos soportar? Esa no es la forma en que actúa nuestro Dios. Por el contrario, el único propósito de la ley era señalar hacia Jesús como el único Salvador. Los 10 mandamientos tenían como propósito hacerle saber al ser humano que sus pecados eran demasiado grandes y que no podía salvarse a sí mismo. Por lo tanto, necesitaba inexorablemente un Salvador. Esta es la razón por la cual Dios dio su ley. La ley indica hacia la realidad de Cristo, quien es nuestro verdadero
reposo. Cuando no entendemos esto, estamos siempre dando vueltas en el mismo círculo vicioso, que empieza en el esfuerzo propio y acaba en la frustración. Esta es una historia que nunca se acaba. Es un esfuerzo continuo con muy poco resultado favorable que conduce a la frustración. Sin embargo, cuando vemos la simbología de Jesús en los 10 mandamientos, la perspectiva de los mismos cambia completamente. La ley de Moisés solo desea conducirnos a los amantes brazos de Cristo. Ese es el propósito de la ley, y Jesús es la realidad allí representada. Por tal razón decimos, Jesús es el verdadero reposo o el verdadero sabbat. Mientras Él estuvo sobre la tierra, realizó milagros y sanidades el día sábado, a pesar de que estaba prohibido hacer algún tipo de actividad el día de reposo. El propósito de tales sanidades era precisamente para otorgarle reposo al ser humano que estaba cansado de sufrir y penar. Por lo tanto, Jesús es el verdadero reposo para cualquier tipo de frustración que experimentemos en nuestro camino de la vida cristiana. Como hemos leído anteriormente, Él mismo dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar». Él nos extiende esta invitación para mostrarnos cuál es el verdadero reposo. Ahora nosotros podemos descansar porque, gracias a Jesús, quien es nuestro verdadero reposo, ya no estamos más bajo las obras de la ley. La primera vez que aparece la palabra gracia en la Biblia es en referencia a Noé, y esta se encuentra en Génesis 6, versículo 8. Recordemos que, al igual que la palabra descanso aparece por primera vez, se trata de un caso precedente, y este marca su aplicación en un caso igual o semejante al que se presenta en las referencias posteriores. En el versículo que acabamos de mencionar dice lo siguiente: Noé halló gracia ante los ojos del Señor. El nombre de Noé significa reposo, descanso. Por otra parte, gracia es sinónimo de favor. Cuando hablamos de la gracia no estamos hablando de las propias capacidades personales, sino del favor inmerecido que Dios nos otorga. Es de suma importancia que entendamos estas definiciones. Partiendo desde esa base, podemos parafrasear este versículo de la siguiente manera: descanso halló favor en los ojos de Dios. Dicho de otra manera, cuando entramos en el reposo, encontramos siempre el favor inmerecido de parte de Dios, el cual no es posible hallar cuando estamos estresados. Por lo tanto, cuando entramos en el reposo, el favor divino se manifiesta como lógica consecuencia. El reposo conduce siempre a la gracia. El descanso simplemente conlleva favor. En otras palabras, si vivimos en continuo estrés, el favor divino no tiene posibilidad de manifestarse. El versículo que acabamos de leer nos muestra un caso precedente y nos indica cómo es que funciona la cosa. El favor divino es totalmente inmerecido y dependemos completamente de él. Yo diría incluso que nada funciona sin ese favor. Si no fuera por el favor divino, no tendríamos este edificio. Sin el favor divino no podemos hacer absolutamente nada. Precisamente es el favor divino el que establece la diferencia en nuestras vidas. Hay personas que experimentan el favor divino de una manera más intensa que otras, y la diferencia radica en que las primeras aprendieron a descansar y a confiar más que las últimas. Aquellas personas que tienen dificultades para entrar en el reposo y el descanso experimentan el favor divino en menor medida. El favor y la gracia pueden ir en un continuo aumento. Gracia y favor conforman una unidad inseparable, pues son una y la misma cosa. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. El reposo siempre conduce a la gracia. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Él desea que entremos en el reposo y allí envía sus bendiciones. En Levítico 25, versículos 20 y 21, leemos lo siguiente: y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos.
entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y él hará que haya fruto por 3 años. Dios había ordenado que la tierra debiera tener descanso el 7º año y que nada debiera ser sembrado por dicho espacio de tiempo. Esta era una de las ordenanzas que Dios le había dado a Moisés para que se las dijera al pueblo de Israel. Esta ordenanza tenía como finalidad la recuperación y la regeneración del terreno para que estuviera mejor preparada para los próximos cultivos. Dios había dicho que si hacían esto, Él habría de enviar su bendición en el 6º año de tal manera que habría fruto suficiente como para 3 años consecutivos. Dicho de otra manera, Él les había prometido que si ellos descansaban y dejaban descansar a la tierra el 7º año, la cosecha del 6º año habría de producir 3 veces más de lo normal. Esa sobreabundancia era la provisión suficiente para el año del descanso y para el tiempo que tenían que esperar hasta la próxima cosecha. Esta ordenanza correspondía a las leyes del año del reposo del jubileo, el cual equivalía al Sabbat. Esta ordenanza nos muestra también cómo funciona el principio del reposo divino y lo que Dios hace para bendecirnos cuando acatamos sus consejos. Justamente con la ordenanza viene la promesa. Él es quien actúa como garante. Dicho de otra manera, cuando nosotros reposamos, no estamos activos o trabajando y dejamos de preocuparnos. Dicho sea de paso, las preocupaciones son las señales de alerta que nos envía el alma, que nos advierte que tenemos que cambiar el rumbo. Cuando nos preocupamos, no estamos actuando desde la fe. En realidad, las preocupaciones tienen un aspecto positivo, pues actúan como señal de alarma para indicarnos que nos encontramos en un estado espiritual incorrecto. Dios nos asegura su provisión. Él es quien actúa como garante. Cuando descansamos, no estamos preocupados ni estresados. La promesa es que Él es quien se encarga de enviarnos su bendición. El pastor Joseph Prince acostumbra decir que cuando nosotros estamos activos, Dios descansa, y cuando nosotros descansamos, Dios entra en acción. Cuando entramos en el reposo, Dios envía sobre nosotros sus bendiciones prometidas. Esa es justamente la situación en la historia de Ruth la Moabita, cuando recogía espigas en el campo de Booz. Todo lo que ella hacía era ir detrás de los segadores para levantar lo que ellos dejaban caer. La Biblia nos dice que Ruth halló gracia en los ojos de Booz. En la historia de Ruth, Booz es la persona que más tarde la redime y por lo tanto representa tipológicamente a Jesús, quien es nuestro Salvador y Redentor. Booz es el simbolismo que el Antiguo Testamento utiliza para señalar hacia Jesús la realidad del Nuevo Testamento. La Biblia nos dice que Booz redimió a Ruth, quien era moabita, y a Noemí, su suegra, quien era judía. De allí pues el simbolismo de la redención de Jesús en la cruz, quien de 2 pueblos, los judíos y los gentiles, hizo uno. Cuando Ruth fue a espigar al campo de Booz, lo hizo confiando en la gracia. Ella esperaba recibir favor. La Biblia nos dice que ella iba detrás de los segadores, los cuales trabajaban para Booz. Estos tenían la orden de dejar caer parte de la cosecha que ellos iban juntando. Por lo tanto, lo único que tenía que hacer Ruth era juntar lo que había quedado tirado sin hacer esfuerzo alguno. En otras palabras, ella recibía la bendición sin haber trabajado para conseguirla. Ella solo juntaba lo que los otros habían dejado caer, no de manera casual, sino en forma intencional, a causa de la orden que les había dado su jefe. En Ruth 2, versículo 16, leemos lo siguiente: y dejaréis también caer para ella algo de los manojos.
y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Todo lo que Ruth tenía que hacer era juntarlo. Esta es la manera en que ella halló gracia y favor. Este es un cuadro maravilloso para nosotros los creyentes. La Biblia nos dice en Mateo 13:39 que la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Todo el libro de Ruth nos muestra un cuadro tipológico de Jesús, representado por Booz y de su iglesia, representada en la persona de Ruth, quien no pertenecía al pueblo judío, sino que era gentil. Este libro también nos muestra simbólicamente cómo las bendiciones divinas llegan a nuestras manos por medio de la intervención de los ángeles, representados aquí por los segadores. En Ruth 2:15 leemos lo siguiente: luego, esto es Ruth, se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados, diciendo que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Él había ordenado a sus criados a hacer esto para beneficiar a Ruth, y de esa manera ella recibía favor diariamente. En el pasaje anterior habíamos leído que Dios había prometido que enviaría su bendición dando una cosecha triple en el 6º año. Dicho de otra manera, Dios le había ordenado a la tierra que produjera más abundantemente. Cuando descansamos y entramos en el reposo, Dios le ordena a sus segadores, los ángeles, y el favor y la gracia caerán sobre nosotros. La Biblia nos enseña que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los creyentes. Ellos han sido enviados por Dios para transportar su favor a nuestras vidas. Dios le había ordenado a la tierra que produjera abundantemente en el 6º año, mientras el pueblo la dejara descansar. De la misma manera es con nosotros hoy en día. Cuando descansamos se manifiesta el favor divino. En Hebreos 1, versículos 13 y 14 leemos: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Estas palabras no estaban dirigidas a los ángeles, sino a su propio Hijo Jesucristo. Sin embargo, el tema de este párrafo tiene que ver con los ángeles. Por eso, en relación a ellos, sigue diciendo: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ellos entran en acción y actúan a nuestro favor cuando reciben la orden de Dios. Cuando el Señor les da la orden, los ángeles se ponen en movimiento. De la misma manera, los segadores que trabajaban para Booz acataron la orden que les había sido dada y actuaron a favor de Ruth. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio de los creyentes. Ellos transportan hacia nuestras vidas todo lo relativo a la salvación. A menudo hemos escuchado decir que tenemos que darles órdenes a los ángeles para que éstos actúen a nuestro favor, pero lo que en realidad es mucho mejor es entrar en el reposo y descansar, porque es el Señor quien les da las órdenes. Si bien es cierto que tenemos que tomar en posesión la autoridad delegada que nos fue otorgada, la mejor forma de ejercer esa autoridad es cuando descansamos en la confianza que Dios envía a sus ángeles para que actúen a nuestro favor. Cuando descansamos y permitimos que sea Dios quien envía a sus ángeles, las bendiciones no llegan a nuestras vidas simplemente por casualidad, sino que son dirigidas hacia nosotros de exprofeso. El descanso y el reposo siempre conducen hacia el favor. Ruth halló favor y gracia ante los ojos de Booz y recibió el beneficio de la cosecha sin hacer ningún esfuerzo de su parte, porque él había dado la orden a sus segadores. De la misma manera, Dios desea que entremos en el reposo para saturarnos de bendiciones. Amén.